Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Profe, ¿cómo vamos? Bien, usted, Hernández, ¿cómo está? Bien, profe, gracias. Me alegra escucharlo y bueno, me alegra también la puntualidad, la cual y la responsabilidad con la cual han asumido estos encuentros virtuales. Vamos a esperar unos segunditos a que entren unos estudiantes y damos inicio a la sesión. Bueno, a ver, aquí llegaron dos más. Ah, Bueno, estudiantes, entonces creo que ya estamos en gran parte de los miembros eh, de este curso. Esperemos que hay una demora con el estudiante. Bueno, muchachos, entonces la idea de esta sesión, como pues ya muchos han adelantado, ya digamos han visto, deben elaborar un material audiovisual a partir del cuento que muy juiciosamente leyeron y prepararon el jueves en la clase asincrónica. Voy a compartirles una presentación en el cual pues aparecen los elementos a tener en cuenta. Bueno, entonces lo primero es que habían 4 puntos. Por favor, no se van a confundir con la presentación. Hay una parte que se llama presentación. Eso no es un cuento, sino que ese es un contexto de... eh, ese es un contexto, o sea, que les va a permitir ubicar algunos elementos de la intencionalidad del autor a la hora de hacer el cuento, hacer los cuentos. No es que vayan a responder sus preguntas a partir de ese, no, porque pues perderían el ejercicio. Son 4. Gloria, infortunio en Petén, el Lebrel de Peñalosa, demostración y la negativa de Jatón. De esos ustedes muy juiciosamente escogieron uno, ¿cierto? Escogieron uno. Y lo que hicieron en sus casas fue responder estas preguntas. Primero hicieron un resumen de la historia en sus propias palabras, la tienen ya en sus cuadernos. Respondieron las preguntas por qué hay una conquista, en qué fase, cómo fue el proceso de conquista, cómo fue el proceso. Profe, Señor, dígame, ¿escucho? es que tenía una pregunta con respecto a la segunda, pues Dígamela a de la una segunda vez. pregunta. Y es Claro. que, ¿cómo así? ¿Para qué hay un, o sea, por qué hay una conquista y en qué fase? O sea, ¿cómo así? Es decir, señor, termina la idea, por favor. O sea, del libro, del cuento, perdón. Sí, recuerden que nosotros O en la sea, clase, señor, sí, o termine. sea que nos estás pidiendo que describamos en qué fase hay una conquista. Ya miramos bien eso. Digamos, esa pregunta lo que va es que ustedes cojan la definición de conquista que utilizamos la clase pasada y traten de decir por qué en ese cuento encontramos un proceso de conquista. O sea, teniendo en cuenta la definición de la clase pasada. Y que miren en dónde se lleva a cabo el proceso de conquista, Colombia, Cuba, México, Guatemala, y que me digan esos lugares en qué fase fueron conquistados, si fueron en la primera fase, en la segunda fase o en la tercera fase. Eso es lo que ustedes deben dar cuenta de en esas preguntas. Entonces, volviendo acá a las preguntas, entonces, ¿qué ventajas, por ejemplo, tenían los bandos? ¿Cómo se ve en el cuento? ¿Cómo usaron las ventajas que cada uno tenía, los protagonistas de la historia? Y quieren para exponer 3 minutos. O sea, ustedes pueden alargarse y si se alargan más de 3, yo veo el video hasta el minuto 3. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tienen máximo plazo de entregarlo a las 4 de la tarde del día de hoy. Vamos a ver, entonces les voy a presentar qué es lo que les voy a calificar del ejercicio para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer la tarea. Primero el tiempo. Si ustedes se demoran de 2 minutos y medio a 3, van a obtener 10 puntos. Y encuentren en la rejilla, que ojalá pues todos la estén viendo. Eh, Vamos a confirmar, listo. En una segunda parte de su presentación audiovisual deben explicar la historia. ¿Qué significa explicar la historia? Que usted narre en sus palabras la trama de la misma.
no es que me cuente al detalle, ¿no? Sino que trate de mostrar cuáles son los diferentes momentos de la historia, cómo inicia, cuál es el nudo y cuál es el desenlace de la historia. En esa misma presentación, que puede ser una diapositiva con sonido, siempre debe, eso sí, lo único que debe tener su trabajo es voz. O sea, su voz debe ir, yo no voy a leer diapositivas, no, debe haber voz, o sea, su voz debe escucharse. Es en su voz que yo voy a, digamos, en sus palabras, es que yo voy a buscar las respuestas del trabajo. Entonces, bueno. Respuesta a las preguntas, acá encuentran, si tiene una bien, tiene 3 puntos, si tiene 2 bien, pues 5, si tiene 3 bien, con, bueno, 10, 8 y 10. Y por último, la creatividad. La creatividad hace referencia es a la parte formal del trabajo, es decir, que ustedes utilicen una letra adecuada, unas imágenes adecuadas, que digamos traten de salir de los lugares convencionales y si quieren hacer algo diferente a una presentación en el mismo programa, es decir, que traten de innovar en cada uno de los elementos del trabajo. Por favor, yo voy a estar conectado los 40 minutos. Usted lo único que tiene que hacer es abrir su micrófono cuando tenga alguna inquietud, ¿sí? No se desconecten durante los 40 minutos, sino diríjanse por favor de una vez al archivo o al lugar digital en el cual van a desarrollar su ejercicio. Preguntas hasta aquí, por favor. Vamos a mirar qué dicen en el chat. Profe, en el video debemos responder las preguntas, correcto, sí. ¿Tenemos que aparecer nosotros? No, no es necesario que aparezcan, solamente su voz. Si quieren aparecer y hacer un video en YouTube y subirlo también, no hay problema. Profe, ¿podemos ver videos y poner información extra para contextualizarnos? Sí, sí, sí. Puedes usar otra información. Lo único, María, mal es que cite las fuentes, ¿no? Si Sofi Puerta, ¿se puede mandar el link del video en YouTube? Perfecto. No, Jacobo, no es obligatorio hacerlo en PowerPoint, no pueden hacerlo en otro. Pues sí, puede hacer la explicación con unas tarjetas hechas a mano, claro que sí, Catalina, pero debe quedar consignado en un video, en donde yo vea las fichas y vea la explicación que tú haces de las fichas. Profe, ¿tiene que ser digital o puede ser un video donde yo lo explique? Pero sí, puede ser un video con otro formato, no hay problema. Hernández, lo escucho. Hernández, abre el micrófono y lo escucho, sus 2 preguntas. Ok, entonces le tengo la primera pregunta que es, en el cuento de la Gloria Infortunio de Petén, Sí. en ese cuento como que no sé si se evidencia un tipo de conquista, ya que según el cuento nos muestra solo que como que llegaron al monte los españoles y como que los ahuyentaron con las armas de fuego, pero nunca como que los forzaron a ser esclavos. Pero digamos que si uno se pone a indagar más en la historia y a mirar, digamos, otras fuentes, sí aparece como que los forzaron y que luego hubo un enfrentamiento. Sí, pero recuerda que la conquista no solamente es enfrentamiento militar, sino la conquista hace referencia a todo el proceso que busca es someter a otra población y despojarla del territorio. O sea, no solamente es enfrentamiento. Entonces puede que el cuento esté narrando es un episodio dentro de un gran proceso de conquista. Eso es lo importante que tengas en cuenta. Segunda pregunta, Hernández. Las 2 preguntas tenían que ver más con eso. Bien, pero igual como tú dices, si puedes complementar con otra fuente para ampliar, no hay ningún problema. Lo único es que la indiques. Listo, profe. Excelente. Ortegón había levantado la mano. ¿No? Listo, entonces por favor, a ver, las 4. No, profe, es que no te escribí por el chat, es que mira que estoy teniendo problemas de conexión, entonces pues quería que me respondieras por el chat, pues porque como que Más fácil. no te escucho muy bien. Perfecto. Entonces ya voy para allá. Jacobo, sí, solamente se elige un cuento, Jacobo, correcto. Ortegón, las 4 preguntas son respecto al cuento, la conquista, no, son en relación concretamente al cuento. Profe, ¿qué pasa si yo sé y se me olvidaron las fuentes? Eso es muy grave. Digamos, no tiene un criterio, Natalia, en la rejilla. Entonces, bueno. ¿Cuál es la conquista del libro? Pues ese es tu trabajo, Mejía. Esa es la pregunta que tú tienes que responder.
Está muy bien que la hayas identificado, pero pues ese es el ejercicio que debes responder en la, en la presentación. Entonces, ¿pueden por favor dirigirse a sus archivos, a su trabajo digital? Y igual yo estoy conectado. Cualquier cosa, simplemente abren sus micrófonos. Y profe, una pregunta, es que yo puse muchas imágenes, pero la mayoría las saqué, digamos, de Pinterest. ¿Puedo poner solo que todas las saqué de Pinterest? Está ¿O bien. específicamente? Sí, está Gracias. bien. No te preocupes. Profe, una pregunta, es que decía que la tercera fase terminaba en 1555 y en demostración dicen que están en 1560. Bueno, digamos, sí, lo que pasa es que esa demostración hace referencia a un proceso que se llama correrías, que es en ese, no, es poner esa fecha y está bien, no hay problema. O sea, así como lo estás diciendo, está bien. Pero tengo Dime, otra pregunta. dime. Ahí en 1555 es donde se supone que acaba, porque ahí es cuando prohíben las exploraciones, por así decirlo. Sí, y si te acuerdas una parte del cuento en que dicen en que el viaje de, o sea, esa correría es ilegal. Sí, que ellos lo estaban Es haciendo como escondidas. correcto. Entonces, digamos, tú puedes decir es que ese cuento está en la transición del fin de la conquista al inicio de la colonización. Correcto, muy bien. Ok. No, re bien esa observación. Majo, sí, sí, correcto. A la segunda opción que me das, María José, al año no, sino a la fase. Si es fase Caribe, si es fase Imperios Centrales o si es fase periférica o tercera fase. Correcto, María José. Ortegón, ¿levantó la mano o...? Sí, profe, es que quería preguntar si las cuatro preguntas son con respecto al cuento Sí, o correcto. con respecto a Al cuento, papá. la conquista en general. Al cuento. Concretas en el cuento. Ah, ok, gracias. Profe, no lo escucho. A ver, dice en el libro, dice que ellos llegaron a sacar el oro. Eso cuenta como un motivo para la conquista. O sea, eso hace parte, digamos, de las causas o de los motivos de conquista. Es una pregunta. ¿Sí te escuchó? 1521 es la segunda etapa, cuenta como segunda etapa. Pero depende también del cuento que estés trabajando, ¿no? La del Lebrel ¿Y dónde está ubicado ese Lebrel? ¿Dónde dice que está ubicado? en México. Pues correcto, sí, señora. Ah, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno, Profe, el de Guatemala es en fase 2. correcto. Ok. No te olvides tratar de dar razón de por qué, ¿no? En relación al Profe, cuento. Señor, las islas del Caribe hacen parte de la fase 1. correcto. Ok. Gracias. Teacher, una pregunta. Señor, ¿lo escuchó? ¿En el del Lebrel de Peñalosa sería la fase 3 o la 2? Depende de donde esté ubicada la historia. Si la historia está ubicada en Centroamérica o en el Imperio Inca, hace parte de la fase 2.
Pero si está en otros lugares diferentes a eso, no es de la fase 2, es de la fase 3 o 1. Y Daniel, puede ser, es una forma de resistencia, ¿correcto? Samaka, correcto, sí. Ante la pregunta que hace, sí. La respuesta es sí. Depende de dónde esté ubicado, María José, el cuento. Tienes que mirar bien en dónde está ubicado la historia. Si está ubicada en las Antillas, está ubicada en Centroamérica o está ubicada en otros lugares diferentes a Centroamérica o al Imperio Inca. María José, no comprendo tu pregunta. Si me la puedes decir, te agradezco. Teacher, una pregunta. ¿Lo escucho, jovencito? ¿Cómo puedo saber si el mío se ubica en la fase 1 o en la fase 3? ¿Hay alguna característica ahí para El diferenciarlo? lugar de donde es la historia. O sea, digamos, el mío es de México, ahí el Lebrel, entonces... ¿Sería de qué fase o en qué momento? O sea, ¿cuándo México es conquistado? ¿En qué fase es conquistado por los españoles? Ah, ok, ya busco. Listo, mi amor. No, no, Gabriel, pues la idea, pero ¿cómo así grabar algo en 10? ¿Puedes explicarme por audio, Gabriel, por favor? Es decir, o sea, yo hago una presentación y luego yo grabo como mi voz y la No, presentación. Y ahí me perfecto. bajas puntos. No, perfecto, Ah, bueno, bueno. esa es Ah, ok. una buena opción. Gracias, profe. Listo, mi amor.
16 acá puede salir sin problema para que grabe su video. Eh, mm, Pues Aleja Ortiz, yo utilizo dos programas, uno que es Filmora y la otra que utilizo para grabar la pantalla es Suerte Samacá. Un abrazo y ojalá le vaya muy bien con su trabajo. Entonces, Aleja, yo utilizo Zoom, es decir, cojo y grabo, entro a una reunión solamente, pues, solamente yo, le doy grabar reunión, comparto pantalla y empiezo a hablar. Y ahí, digamos, Zoom, la misma aplicación, crea el video. Ojalá Bueno, luego teacher, chao. suerte, mijo. Profe, ya me va a salir esto. ¿Hasta qué hora hay plazo? 4 de la tarde. Ok, gracias. Que se muy Que bien. tengas un feliz día. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, mijo, que se muy bien. Chao, profe. Que tengas buena tarde. Chao, mijo, que estés muy bien. Chao, Valentina, que estés muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Excelente tarde, ¿no? Que estés muy bien. Chao, profe, feliz tarde. Mijo, no se les olviden de enviar el trabajo. Bueno, Chao, profe. profe. Chao, que esté muy bien. Listo, vale. Listo, señorita Ortiz, un gusto tu presencia virtual y salte sin problema a grabar. Bueno, chao. Chao, que estés muy bien.
Listo, profe, me voy a grabar el video, entonces, chao, que estés bien. Cuídese. Listo, Jacobo, que estés muy bien. Chao, profe, Bueno, que que estés estés bien. muy bien. No, profe, muchas gracias por la clase. Ya me voy a grabar el video. Listo, mijo, que estés muy bien. Excelente tarde. Lo mismo. Listo, mijo.